noches. Que se nos viene el frío, ¿verdad? Yo creo que los que nos ven o los que vean los videos van a decir, ¿qué les pasa? De repente manga corta y luego suéter, manga corta, chaqueta. Van a dudar si son en orden cronológico. Bueno, pero así es Nuevo León, así es Monterrey, ¿verdad? Si no te gusta el clima de hoy, nada más espérate a mañana. El día de hoy vamos a tratar la omnipresencia de Dios y es el tercer y último omni, ¿verdad? Omnisciencia, lo vimos el miércoles pasado. Omnipotencia, lo analizamos el domingo. Y hoy vamos a estudiar la omnipresencia. La parte omni es todo y presencia, pues así como lo entendemos, presencia, estar en un lugar. Entonces, cuando dice omnipresencia, habla de que Dios está en todas partes. Dios está presente en todas partes. Nosotros nada más podemos estar ocupando un solo espacio en un momento del tiempo. Dios puede estar en todo lugar, en todo momento. Entonces, cuando hablamos de la omnipresencia, decimos que Dios está en todo lugar, en todo momento. No hay un solo momento en el tiempo en el que Dios no esté en todo lugar. Para sostener esto o para fundamentar esto de la omnipresencia, tenemos que ir a la Escritura. No es un concepto inventado, ¿verdad? Es algo que se deduce de la Escritura. Aunque la palabra omnipresencia no está, el concepto sí. Vamos a Jeremías 23, 24. Hay muchos pasajes como en los otros omnis. Hay muchos pasajes, pero estoy seleccionando los que creo yo son más directos en cuanto a la omnipresencia. Jeremías 23, 24 dice, ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Entonces, no hay donde te puedas esconder y Dios llena los cielos y la tierra. Está en todo lugar. Y cuando habla de los cielos, podemos entenderlo como los cielos físicos o el plano espiritual. Ya sea en el plano espiritual o en el material, Dios lo llena todo. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. Entonces, sus ojos están en todo lugar. Sabemos que aquí es un lenguaje antropomórfico al referirse a los ojos de Dios. Entonces nos dice que los ojos de Dios están en todas partes. Todo lo ve porque está en todas partes. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Dice, pero ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso para él? Entonces vemos que no hay forma de contener a Dios. Está en todas partes, ¿verdad? Y por último, vamos a Salmos 139, 7 al 16, que creo que esta es una descripción clarísima de la omnipresencia de Dios. Salmos 139, 7 al 16. Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces aquí también hace referencia a la omnisciencia, ¿verdad? Todo ya estaba escrito en tu libro, todo ya era conocido por Dios. Entonces fíjate cómo el salmista nos dice que se formó de acuerdo a todo lo que ya estaba escrito.
Es decir, Dios no tuvo que visualizar lo que iba a pasar para luego ver cómo lo iba a hacer, sino que ya estaba previo. Y eso lo vimos en cuanto a la omnisciencia de Dios. Entonces, estos pasajes nos hablan claramente que Dios está presente en todo lugar, pero tenemos que tener cuidado porque la omnipresencia, si no la entendemos correctamente, puede interpretarse como otra cosa. Por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo habla de que Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero no es lo mismo que omnipresencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el panteísmo nos dice o afirma que el universo es Dios. Ellos dicen, Dios está en todas partes porque Dios es el universo. Pero nosotros no encontramos en la Biblia semejante afirmación. De hecho, sería lógicamente contradictorio. Porque si Dios creó todas las cosas, pero Dios al mismo tiempo es todas las cosas, entonces no se pudo haber creado a sí mismo. Y si se creó a sí mismo, eso ya es una contradicción lógica. Porque cuando no estaba, tuvo que estar para crearse. Y eso es imposible, lógicamente hablando, ¿verdad? Y si algo es ilógico, por consecuencia es imposible. Entonces, no, cuando decimos que Dios es omnipresente, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con el panteísmo. Estamos diciendo algo totalmente distinto. La omnipresencia afirma que Dios está en todas partes, pero Dios no es el universo. Este es el error que debemos tener en claro, porque hay quienes, como este cantante cristiano que decía que si abrazabas a un árbol, abrazabas a Dios. Y dijimos, eso es panteísmo, la idea de que todo es Dios. No, nosotros decimos que Dios está en todas partes, está en cada cosa creada, está en el árbol, pero Dios no es el árbol. ¿Me explico? Abrazas al árbol y no estás abrazando a Dios, son cosas distintas. Entonces, la idea de que Dios está en todas partes y es todo, también proviene del gnosticismo. ¿Se acuerdan cuando vimos las herejías de la Trinidad? Que todos somos una especie de modo de Dios, como si Dios fuese todas las cosas y nosotros incluyendo. Tampoco es así. Estamos diciendo algo totalmente distinto. También hay que aclarar que la omnipresencia no significa que Dios está repartido en el universo. Es decir, ¿de qué forma puede Dios estar en todas partes? La primera que vimos en cuanto al panteísmo es decir, Dios es todo, por eso está en todas partes. La segunda idea es que Dios es tan gigantesco que abarca todo. No sé si me explico. Voy a tratar de plasmarlo. Supongamos, en cierta forma, que esta parte de aquí es el universo, todo lo que hay. Sabemos que el universo no es eterno, por eso está representado por un círculo y tiene límites. Ahora, si Dios está en todas partes, tendrías que decir que Dios es todo esto. O que Dios es tan grande que cabe en todo el universo. Es decir, es gigantescamente enorme. ¿Me explico? De manera que en cada lugar del universo hay un pedacito o una parte de Dios. Eso no es la omnipresencia tampoco, ¿verdad? No estamos diciendo que Dios es tan gigantesco que está en todas partes. No. La omnipresencia afirma que Dios está totalmente, toda su esencia, en cada punto del espacio. ¿Me explico? No que Dios está repartido en el universo, no. Dios está en cada partícula, molécula, átomo, electrón, lo que quieras, la subdivisión más pequeña que hayamos descubierto, toda la esencia divina está ahí. Así que no es que Dios se multiplicó en miles y miles y está en cada lugar, ni que Dios está tan grande que abarca todo, sino que en cada punto del universo, ahí está Dios totalmente toda su esencia. Entonces se vuelve un poco complejo tratar de imaginar a Dios en cuanto a su omnipresencia, porque las dos formas en las que podríamos verlo, ya sea el panteísmo o esta idea de que es tan grande que cabe o que abarca todo, sería algo que pudiésemos imaginar o comprender, pero cuando hablamos de la omnipresencia, tendríamos que ver cómo lo explica la Biblia o cuál es la información que la Biblia nos da. Por ejemplo, vamos a Hechos 17, versículo 27 al 28. Palabras de Pablo ante los griegos.
Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegas han dicho, de Él somos descendientes. Entonces, Pablo nos dice que no está lejos, ¿verdad? Fíjense bien, no está lejos de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea que Dios está muy cerca de nosotros, tan cerca que estamos en Él, ¿verdad? Ahora vamos a Salmos 33, 13 al 14. Salmos 33, 13 y 14. Dice, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. ¿Y qué podemos entender de este pasaje? No que Dios está cerca, sino que está lejos. Tan lejos que desde allá ve todo, ¿verdad? Dios dice que nuestros pensamientos son tan lejanos como el cielo de la tierra. Y aquí nos dice que el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Entonces tenemos dos ideas aparentemente opuestas. Pablo nos dice que está muy cerca de nosotros, ¿verdad? Estamos en Él. Y luego el salmista nos dice que Dios está allá en el cielo y desde allá nos ve a todos. Entonces, ¿Dios está cerca o Dios está lejos? ¿Es esto una contradicción? ¿Sí o no? ¿Dios puede estar lejos y cerca al mismo tiempo? Decimos, sí, porque es Dios. Sí, pero yo estoy hablando en un sentido lógico. No puedes estar cerca y lejos al mismo tiempo, en el mismo sentido, en la misma dirección. ¿Verdad? Porque si Dios está en todas partes, no podría estar lejos de ti, ¿sí o no? Si Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, es imposible que esté lejos de mí. Sin embargo, la Escritura habla de un Dios que está lejos de nosotros. ¿Ok? Así que para poder entender a qué se refiere la Escritura, partiendo de que una contradicción lógica implica que no puede ser dos cosas opuestas al mismo tiempo y en el mismo sentido, entonces la única forma que tenemos de aclarar esta contradicción es encontrar el sentido al cual hace referencia, ¿verdad? ¿En qué sentido está cerca? ¿En qué sentido está lejos? Y para eso hay dos palabras que necesitamos conocer o definir. Voy a borrar mi universo. La primera palabra es, y creo que, bueno, es una palabra muy poco común o no necesariamente es algo que has escuchado en algún momento de tu vida. Inmanencia. Y la otra, que esta sí ya la habíamos utilizado para describir trascendencia. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, tenemos que entender estas dos palabras para poder explicarlo de una manera congruente y poder resolver el planteamiento que teníamos. ¿Cómo es que Dios puede estar cerca y puede estar lejos al mismo tiempo? Entonces, cuando hablamos de inmanencia, la palabra significa que es algo que permanece dentro de. Estar dentro de, como dijo Pablo, en Él vivimos, en Él nos movemos. Eso es inmanencia. Él está en nosotros o nosotros en Él. Estamos dentro de. Trascendencia es lo opuesto, es lo que va más allá, supera los límites, se eleva por encima de algo. Cuando hablamos del conocimiento de Dios o de la Trinidad, hablábamos que Dios trasciende el tiempo, es más allá del tiempo, también trasciende el espacio y la materia. Es decir, no depende de la materia, no está hecho de materia, Él es más allá de eso. Cuando hablamos de inmanencia, hablamos de que Dios está en todos nosotros. Entonces, la omnipresencia abarca estas dos palabras, estos dos conceptos, dentro y fuera, pero son sentidos distintos. Por ejemplo, la historia de la humanidad y las distintas culturas que ha habido que desarrollan sus conceptos de deidad, sus dioses,
Normalmente los dioses paganos, partiendo de la escritura, caen en una de esas dos categorías. La inmanencia es aquella creencia de un Dios que está en todas las cosas al extremo de que lo convierten en todas las cosas, que es el caso del panteísmo, ¿verdad? Los budistas son panteístas. Ellos creen que se conectan con Dios al tener contacto con el universo. Entonces, para poder acercarse a su deidad, se apartan para tener contacto con la creación. ¿Me explico? Es inmanencia pura. Tenemos otros casos donde son los dioses puramente trascendentes. Son totalmente ajenos a nosotros, nada que ver con nosotros. No nos comprenden, no les interesan nuestras vidas a menos que obtengan un beneficio de nosotros. Y tendríamos, por ejemplo, el panteón griego, Zeus y todos esos dioses que no están necesariamente relacionados con nosotros, pero dependen, según la mitología griega, de que les lleves ofrendas u oraciones, ¿verdad? Los egipcios tenían este mismo concepto. Tenías que ir a su templo y darle algo para que se beneficiara y accediera a darte algo a cambio. Pero son muy ajenos a nosotros. Entonces, la Biblia no ubica a Dios en ninguna de las dos de forma independiente, sino en las dos. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Fíjate, dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Entonces, cuando él dice que él habita en un lugar santo y sublime, sabemos que es entre comillas, la morada celestial donde el hombre no puede ir, ¿verdad? Donde es imposible que nosotros estemos. Él habita en ese lugar, pero también en el que es de contrito y humilde de espíritu. Cuando dice que habita en un lugar santo y sublime, habla de la trascendencia, está más allá de nosotros. Y cuando dice que también con el contrito y humilde de espíritu, eso es inmanencia. En este pasaje tenemos las dos cosas, los dos conceptos. Dios está, es decir, Dios es inalcanzable para nosotros, pero al mismo tiempo está en nosotros. Eso tiene serias consecuencias, porque si Dios está en nosotros, y no nada más en nosotros como personas, sino en todos lados, vamos a Colosenses 1:17, en la Reina Valera 60. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí tenemos otra vez, haciendo referencia a la trascendencia y a la inmanencia. Él es antes de todas las cosas, está más allá de lo material, del espacio y del tiempo. Eso es trascendencia. Y todas las cosas en Él subsisten, todo está en Él, todos estamos en Él, eso es inmanencia. Entonces, si todo está en Él, si no hubiese Dios, no habría nada. ¿Me explico? Si por alguna razón Dios dejara de ser, cosa que lógicamente es imposible, pero supongamos que se puede, si Dios dejara de ser Dios en un instante y dejara de ser omnipotente o dejara de ser omnipresente, no existiría nada, porque todo está en Él. ¿Me explico? Cuando hablamos de la omnipotencia, decíamos que Él sostiene a todos con su poder. La omnipresencia también tiene que ver, porque Dios está en todo, en todos, al mismo tiempo y en todo momento. Entonces, no estamos hablando de ningún concepto pagano o tomado prestado de alguna mitología de alguna otra civilización. Es un concepto que es extraído de la Biblia. Ya les di pasajes donde habla de inmanencia y trascendencia en el mismo versículo, como algo que pertenece a Dios. Entonces, Dios en cuanto a la problemática de si está lejos o cerca, podemos decir que Dios su inmanencia está en nosotros siempre, eso es lo que implica, y la trascendencia, que está lejos, y hace referencia a dos cosas separadas. No es el mismo sentido. Por eso Dios está cerca y está lejos. Dios está cercano a nosotros y al mismo tiempo es inalcanzable para nosotros.
Así que cuando leemos pasajes en la Escritura como este, Proverbios 15:29, dice, el Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. ¿Cómo entendemos este pasaje? Porque cuando los cristianos, no informados sobre la omnipresencia, como era mi caso, lees ese tipo de pasajes, te viene a la mente que puedes estar sin Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y decimos, es que antes yo estaba sin Dios y sin esperanza, como dice un pasaje, ¿verdad? ¿En serio estabas sin Dios? ¿Cómo le hiciste? Porque ya leímos el Salmo que dice que no importa dónde vayas, ahí está. Si vas a lo más alto, ahí está. A lo más profundo, ahí está. En los extremos del mar, ahí está. ¿Cómo le hiciste para estar sin Dios? Ahora, si el Señor se mantiene lejos de los impíos, entonces Él puede dejar de ser omnipresente. No, ¿verdad? ¿Cómo explicamos esta supuesta lejanía o esta supuesta ausencia de Dios? Y sobre todo vamos a una pregunta un poco más compleja. ¿En el lago de fuego va a estar Dios ahí o no? ¿Sí o no? Vamos a Mateo 25:41 para ver algo, escuchar del propio Jesús, darnos respuesta en esto. Dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo podría concluir a partir de este pasaje que Dios no va a estar en el lago de fuego, no va a estar en el infierno. Jesús dijo, apartaos de mí. Id allá al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Para el diablo y para sus ángeles, pero como tú eres del diablo, te vas con ellos, ¿verdad? El lago de fuego no fue preparado para los hombres, sino para el diablo y para sus ángeles. Y ahí vas tú, bueno, espero que no tú, alguien más, ahí va otro a ese mismo lugar. Pero pudiésemos concluir que Dios no va a estar ahí, apartaos de mí. ¿Cómo le hago para apartarme de Dios? Ahora vamos a Apocalipsis 14, 9 y 10. Apocalipsis 14, 9 y 10. Dice, lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido, será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, ¿se van a apartar del Cordero o van a estar en presencia del Cordero? ¿Me explico? Por eso hice la pregunta, cuando lees el proverbio que Dios está lejos de los impíos, ¿cómo lo podemos entender a la luz del atributo de la omnipresencia? Y es que tenemos que comprender que es fácil concluir que sí puedes estar alejado de Dios. ¿Me explico? Y usan esta ilustración. A mí me enseñaron con esta ilustración. Mientras tú estés haciendo las cosas bien, vas con la mano de Dios, ¿verdad? Como tú eres el niño chiquito y Dios es el adulto y te va llevando de su mano. Pero si tú te empiezas a distraer y agarras las cosas del mundo, a mí me dijeron que tú piensas que estás agarrando a Dios, pero Dios ya se fue. Entonces tú sigues acá o lo sueltas y te entretienes y cuando quieres volver a agarrar dices, caray, ya se fue. Y como ya se fue, te va a empezar a ir mal. Porque el diablo dice, ándale, quedó solito. Y entonces empieza a robarte y a maltratarte y a darte enfermedades y un montón de cosas. Y tú dices, Dios, ¿por qué te alejaste de mí? Regrésame contigo. Y tú te tienes que esforzar para que luchar contra los demonios y luchar contra todas las cosas y reclamar lo que te quitó. Y poco a poco hasta que, vuelves a agarrar la mano de Dios y vuelves a caminar con Él. ¿Verdad? ¿A alguien le enseñaron así? Ok. Ahora, otra idea. Vienes a la iglesia y dices, no, Dios no está aquí. Hay que hacerlo venir. Y le dicen a los de la alabanza, abran brecha para llegar a la presencia, porque aquí no está, ¿verdad? Entonces tienes que rascarle con todas tus energías y dices, no, pero es que necesitas entregar. Y se parece al concepto del payaso Pipo.
Pipo no sale hasta que le cantes que salga Pipo. Y entonces, según vea el ambiente, ya como que sale, ¿verdad? Y los cristianos, fíjate, piensan, porque a mí me enseñaron también eso, pues ¿dónde andabas, Hernán? A mí me enseñaron también eso, que si tú venías, iba a empezar la reunión. Ahora, yo creo que ustedes se pueden dar cuenta que yo no soy eh, muy animado en ese sentido, es decir, yo no soy mucho de expresar que si estoy feliz y que, ¡ay!, que grito, yo no. Yo me expreso de otras maneras, ¿verdad? Sí lo expreso, pero no de forma tan extrovertida. Entonces, imagínate a mí en una congregación donde dicen, Dios no va a venir hasta que le dances. Y yo al principio decía, pues que no venga, no me importa. Y conforme pasa el tiempo y te vas acostumbrando al ambiente, pues como que te vas animando un poquillo. Entonces ya, bueno, pues hoy sí viene y me ponía a danzar con ganas. Se siente algo. Yo nunca he negado, se siente algo, ¿verdad? Científicamente sabes que el ejercicio genera ciertas sustancias químicas que te hacen sentir bien. Pero el cristiano piensa que porque está ahí fue Dios, lo que siente es Dios, ¿verdad? Y siempre he puesto el ejemplo. Ya saben que va a jugar la final Tigres y Monterrey, ¿verdad? ¿Qué va a sentir la hincha rayada cuando meta gol Monterrey? Van a sentir la presencia de Dios en el sentido de lo que muchos cristianos piensan que es la presencia de Dios. ¿Me explico? Esa euforia y adrenalina y alegría, y dicen, ahora sí vino Dios. Y a mí me empezó a surgir la pregunta, bueno, hay una competencia entre todas las iglesias el domingo porque todos queremos que Dios venga aquí. Entonces, todos llegan solos y el que le eche más ganas o el que cante más chido o el que empiece primero es el que se lleva la presencia. Y yo me sentía mal porque decía, no, pues allá en otro lugar tienen instrumentos más chidos, tocan más chido, tienen mejor voz, hasta show de luces tienen. Si yo fuera Dios, ¿a dónde voy? ¿A dónde van a recibir más beneficio? Pues donde hay más gente. Entonces, fíjate cómo también el cristiano piensa que donde hay mucha gente, ahí está Dios, ¿verdad? Y yo soy honesto, cuando nosotros empezábamos, y éramos un grupito que oraba en mi casa, alguien le decía, ¿te gustaría reunirte a orar? No, gracias. Dice que qué chiste ir a un grupillo de poquillas personas que agüite. No, yo quiero que llegue y pues tengan galletitas y climita cuando hace calor y sillas cómodas y que todo esté bien, o sea, ponme proyector. Y es algo que nosotros como iglesia experimentamos. Cuando empezábamos y tuvimos un primer lugar, que era una bodega prestada, y era ir a instalar todo el domingo y quitar todo el domingo porque pues ahí van a ir a trabajar el día siguiente. Invitabas a la gente, iban y como que, oye, o sea, qué oso que estoy haciendo aquí, ¿verdad? Y ahí todo así como que sacado a último minuto y medio armado y la gente no le interesaba y se iba y se iba. Y dices, bueno, conforme fuimos a otra bodega y la habíamos adaptado, no porque se viera bonito, sino porque como teníamos casas vecinas y ahí había gente y ya se estaban quejando por el ruidazo que hacíamos, tuvimos que empezar a ponerle aislante, pues de una vez que se vea bien y empezamos a crecer un poco más y había gente que decía, pues a lo mejor Dios sí está aquí, literalmente. Como que sí, como que se ve que a lo mejor Dios va a estar con ustedes. Nos vinimos para acá y empezamos a crecer y ahora hay gente que viene nada más por el tamaño, ¿eh? Y no estoy jugando. Viene nada más por el tamaño de la iglesia. Y dicen, se ve, no, sí, aquí sí ha de estar Dios. Porque se han hecho el concepto de que si Dios se manifiesta, tiene que haber mucha gente ahí. Si hay poquita gente, ahí no está pasando nada. Y luego le agregan que leen en la escritura que donde estén dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré. Dice, donde estén dos o más, ¿qué te hace ahí 200? No, pues con más probabilidad. Y fíjate cómo la falta de conocimiento de la omnipresencia, en el sentido que no hay lugar donde Dios no esté. ¿Ok? El espacio que yo estoy ocupando, ahí está Dios. Cada partícula de mi ser, ahí está Dios. Es imposible que yo esté apartado de Dios. Es imposible que tenga que hacer algo para que Dios venga. ¿Me explico? ¿Qué tal si está orando uno solo? No, Jesús dijo que se requieren dos o más. Así que te amolaste. Si estás en una situación muy difícil, requieres oración y estás solo, según ellos, ya valiste. Dios no va a estar ahí. Pero es totalmente absurdo y contrario a la escritura
partiendo de que no hay lugar donde Dios no esté. Así que yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para que Dios esté aquí. Aunque yo me oponga a que Dios esté aquí, Él está aquí, en todo lugar. El punto es que a pesar de que está en todo lugar, no se manifiesta con todos igual. ¿Ok? Por eso cuando leemos que Dios está lejos del impío, no está diciendo que dejó de ser omnipresente. Está diciendo que Dios no se revela al impío, ya que sería absurdo pensar que Él no está en un lugar. Si nos preguntamos, ¿está Dios en el infierno o en el lago de fuego? Claro que está ahí. Pero entonces, si está ahí, ¿por qué están sufriendo todos? ¿No dicen que donde esté el Espíritu de Dios ahí hay libertad? Eso dice la Escritura, ¿no? Entonces la gente anda buscando la presencia de Dios para sentirse libre. Pero si Dios está en todas partes y si Dios está en tu casa y ahí no te sientes libre, no necesitas ir a un lugar en particular para sentirte libre. ¿Me explico? Dios no va a decir, mira, Hernán, te mando la ubicación en el GPS porque ahí me voy a manifestar hoy. Y si no estás ahí, no te va a tocar nada. Entonces, tengo que ir a la iglesia porque ahí está Dios. ¿Te fijas cómo hay parte de verdad en lo que dicen, hablando de una manifestación de Dios, pero es totalmente falso, que Dios no esté en un lugar o que Dios va a estar allá o va a estar acá? Por ejemplo, te dicen también, ¿cómo vienes a presentarte ante Dios? ¿Cómo que con tenis? ¿Cómo que con pantalón de mezclilla? ¿Cómo que con gorro? Tú no te presentas ante Dios así. Dices, caray, pues ¿a cuál Dios adoras tú? Porque el Dios de la Biblia, el cual yo adoro, he estado con Él desde que nací y jamás me he despegado. Y si está conmigo siempre, Él me ve bien fodongo y bien arreglado. No sabía que el venir a estas 4 paredes requería un código de vestimenta porque iba a estar. Claro que por cuestión de moral y armonía, no te vas a venir de una forma que no corresponde a un lugar público, ¿verdad? Pero hay mucha confusión en cuanto a dónde está Dios. Así que para alguien que no es de Dios, es totalmente terrorífico que a pesar de que tú no quieres a Dios y dices que no hay, siempre está contigo. Y que no te puedes ocultar de lo que haces. O sea, no le puedes ocultar lo que haces. No te puedes mantener lejos de Dios. Le dicen los ateos, a mí déjame en paz, yo no quiero saber nada contigo. No te metas con mi vida. Pues no se puede, en el sentido de que Dios ya está contigo. Pero eso sí, Dios puede privarte de sus atributos, de experimentar sus atributos. Entonces, cuando hablamos del lago de fuego, donde Jesús dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, ese apartaos es un lenguaje antropomórfico que nos hace entender que hay una separación en cuanto a la forma en la que Dios te trata. Porque así como vimos la otra parte, que Dios habita en lo alto y lo sublime, y también con el de corazón contrito y humillado. Dios decide revelarse de manera particular al que se humilla y se aparta o resiste. No le da revelación, no se muestra al impío, al que no le importa. Entonces, cuando hablamos de preguntas como esa, ¿Dios está en el infierno? Claro que está ahí. ¿Y por qué no se siente ahí la presencia? Porque Dios elige a quién manifestársela, a quién no. Ahora, ¿podemos convencer de que Dios manifieste su presencia por algún acto que nosotros hagamos? ¿Podemos aplaudirle como al payaso para convencerlo de que se manifieste entre nosotros? Ya vimos la omnipotencia. Dios hace, o Dios puede hacer todo lo que quiere. Nos falta la soberanía de que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, ¿verdad? De manera que si tú encuentras la clave para cantar de cierta forma y lograr que Dios venga, tú te has convertido en el que controla al Todopoderoso. Tú te has convertido en el soberano, porque Dios dejaría de ser soberano si tú tienes un método, un mecanismo para hacerlo hacer algo que tú quieres.
Así que ni las ofrendas, ni la oración, ni tus canciones, por más educada y afinada que tengas la voz, o por más gallos que tengas cuando te canten, no lo puedes ni alejar ni acercar, en el sentido de que no hay forma que lo obligues a hacer algo simplemente porque tú quieres. Él ya está en todas partes. Y si consideramos este pasaje, vamos a Mateo 6:6. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ahora, si habíamos dicho que Jesús dijo que donde estén dos o más, ahí estará, ¿cómo me explicas este pasaje? Si dice que tú te encierres solo a orar y tu Padre, que ve lo que se hace ahí, te recompensará. Es que anda Jesús, pues no, que al menos dos. Y las iglesias dicen, nos vamos a reunir, aunque aquí, y lo dicen, a lo mejor lo dicen con buena intención, ¿verdad? Para motivarse. Me trataban de motivar. Éramos bien poquillos, éramos 3. No le hace, de donde estén 2 o más, ahí está. Sí, entiendo que tienen ganas de darte ánimos, ¿verdad? Que no te agüites. Aunque algunos de Colombia ya me preguntaron que qué significa agüitar, así que tengo que dar definiciones. No te entristezcas, no te frustres, porque son 3. Mira, aquí dijo Jesús, cuando vas a orar, enciérrate tú solo. Es imposible que la cantidad de personas determinen si Dios va a estar ahí o no. Es el corazón contrito y humillado, como leímos en el otro pasaje, lo que Dios hace en la persona para manifestarse a esa persona. Así que la omnipresencia para aquel que no es de Dios es algo aberrante, es algo terrorífico. Pero para el que ha nacido de nuevo, conforme a la voluntad de Dios, partiendo de este Mateo 6:6, nunca estás solo. Nunca. Cuando estás haciendo las cosas bien y te va mal por hacerlo bien, y nadie se da cuenta de lo bueno que estás haciendo, Dios sí sabe. Ahí está. Y te estuvo viendo. Por eso la Escritura dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no como para los hombres. Por eso Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y lo decía en todos lados, ¿verdad? Entonces, si siempre estás ante Dios, dice, no lo hagas como para los hombres. Hazlo como para Dios, que siempre te está viendo, que siempre está contigo. Nosotros que con nuestra voluntad y con nuestro pensamiento queremos someternos a Dios, aunque según Pablo y Romanos 8 no siempre podemos, porque terminamos haciendo lo que no queríamos hacer. Bueno, qué excelente noticia, que esos momentos en los que estoy luchando por hacer lo bueno, ya sea que caiga o no, Dios estuvo conmigo en todo ese momento. Vamos a Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Dios va a estar contigo siempre. Entonces, cuando estás haciendo algo bien, Dios te está viendo. Y cuando estás haciendo algo mal, también. Y aún así no se va de ti. ¿Me explico? Es imposible que se vaya de ti. Pero si hablamos en el otro sentido, aún así, como dice la Escritura, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque Él decidió amarte a pesar de quién eres. Entonces, tener contigo, en ti, en todo tu ser, en cada parte de tu ser a Dios, son excelentes noticias. Hebreos 13:5-6. Hebreos 13:5-6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Me explico? Si Dios está siempre conmigo y ha decidido amarme, no me va a dejar nunca, jamás. Jesús dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sabemos que en su naturaleza humana es imposible, pero en su naturaleza divina es omnipresente. Está con nosotros siempre. Así que cada vez que pecas, lo haces en la presencia de Dios. ¿Verdad? No estaba solo. Allí estuvo contigo. Cuando más debilidad tienes, ahí está.
y a veces nos sentimos solos. Cuando estamos en problemados, nos sentimos solos cuando no tenemos ayuda de alguien. Pero se nos olvida que Dios está con nosotros siempre. Y si está con nosotros siempre y estuviésemos conscientes de eso siempre, nuestras decisiones serían muy distintas, ¿verdad? Es más, el cristianismo en general sería muy distinto si entendieran que no hay forma, método alguno de forzar o traer a Dios. Todavía me decían a mí que tú podías sorprender a Dios, ¿verdad? Y cuando tú venías a cantar, decía, sí, yo ya conozco a hilos de esa congregación, no, nunca le echan ganas. Está ahí medio agüitadón en el asunto. Pero si ese día tú te proponías cantarle de todo tu corazón, Dios se sorprendía y decía, wow, ¿ya escucharon a Hernán? Canta bien gacho, pero lo hace de todo corazón. Y sorprendías a Dios. Ahí tienes todos tratando de sorprender a Dios. Yo sé que muchas veces me lo dijeron con buena intención. Quieren ver que realmente te estás metiendo con Dios, pero es absurdo decirle a la persona que si cantas con mucho feeling, entonces Dios va a estar ahí. Es cruel. Tienes a toda la gente ahí desgastándose. Y eso en ninguna forma puede influenciar a Dios. Por eso no importa qué tan chido cantes o qué tanto te hayas vaciado, como el borracho cantando canciones. Es tu corazón, es tu esencia. ¿Eres nacido de nuevo? Dios te hizo nacer de nuevo para amarte, para estar contigo siempre y bendecirte. Cantes o no cantes, sí o no. Dice, no, necesitas cantar a fuerza. Es la principal forma de adoración. Bueno, acaban de condenar a todos los mudos cristianos. ¿Verdad? Pobres mudos. ¿Cómo le van a hacer para adorar a Dios si no pueden cantar? ¿Verdad? ¿Ves cómo llevándolo al extremo ese argumento resulta absurdo totalmente? Terminas condenando a todos los mudos del mundo. Por eso es que no se trata de lograr que la presencia venga. Si Dios te hizo nacer de nuevo, Él está contigo siempre. Cantes o no cantes. Peques o no peques. Ores o no ores. Leas la Biblia o no la leas. ¿Me explico? No está condicionada tu presencia en ti. Si Él, desde antes de la fundación del mundo, dijo, Hernán es mío, es imposible que lo cambies. Dios es inmutable. Siempre va a estar contigo y ese es el mayor consuelo que puedes tener. Porque si le agregas la omnipotencia, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Me explico? Y si tú te imaginabas que ibas de la mano con Dios y de repente te distrajiste, no digas, ay, me quedé solo. No, Dios sigue estando allí. Y digas, es que antes andaba sin Dios y sin esperanza. Explícame con más detalle, ¿cómo que andaba sin Dios? Bueno, es que no conocía a Dios y hacía cosas malas. Ándale, no andabas sin Dios. Caminabas contrario a su voluntad, que es totalmente distinto. Entonces, yo sé que en el lenguaje cristiano o cristianoide se entienden, ¿verdad? Y agarras esas frases y las repites, no, que sí, Dios dice. Y se convierte en unas frases que la gente dice, que cuando las analices de cerca dices, es absurdo lo que dices. Tengamos cuidado de que nuestro vocabulario sea bíblico. Cuando decimos cosas que tienen que ver con Dios, asegurémonos dentro de nuestros límites, ¿verdad? De lo que sabemos, asegurémonos de nunca contradecir la Escritura, por más buena intención que tengas. Y si tú ves que alguien está deprimido, no lo trates de forzar a cantar. La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para abrazar, tiempo para echar de menos, tiempo para gozarse, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, para todo. Yo digo porque yo sufrí mucho, porque cuando más mal me sentía, yo decía, ¿cómo le hago para que Dios venga conmigo? Pues tengo que cantar, y tengo que cantarlas de júbilo. Y eso era lo más complicado, porque podrido por dentro, tratar de cantar para hacer que Dios venga y me pueda ayudar,
terminaba siendo un acto enormemente hipócrita. Porque tenía que convencer a Dios de alguna forma que estoy feliz cuando por dentro estoy completamente deshecho. ¿Me explico? Entonces, cuando tengas ganas de cantarle a Dios, cántale porque lo quieres hacer. ¿Me explico? Si estás en tu casa, en tu cuarto, y dices, yo quiero cantar, canta, como se te dé tu gana. Enciérrate y cántale. Algo entre Dios y tú, pero no pienses que por eso va a venir. No pienses que por eso lo vas a convencer. No pienses que por eso vas a obtener algo. Sea honesto con Dios, ¿verdad? Si no tienes ganas de cantar, por ejemplo, he preguntado, a ver, ¿cómo le hago? Me dicen, ¿cómo le hago para hacer que Dios me hable? ¿Cómo le hago para orar y sentir como antes sentía? ¿Cómo le hago para leer la Biblia y sentir que Dios me está hablando? ¿Cómo le hago para traer su presencia? Quisiera dejar esto muy en claro. Puedes estar deshecho por dentro, puedes leer la Biblia, no haber comprendido nada, pudiste orar y quedarte bien dormido porque no hiciste nada por mantenerte despierto y Dios no se ha apartado de ti. Y al revés, pudiste decir, aquí estuve de rodillas y dándome latigazos en la espalda con 56 Padres Nuestros. Eso no hace que Dios esté allí. ¿Me explico? Cuando vas a orar o cuando quieres, ya que Dios es omnipresente, y como Jesús lo dijo, en cualquier parte puedes orar y Él te escucha, ¿verdad? Así que cuando vas a orar, asegúrate de ser honesto, porque no lo puedes engañar. Él es omnisciente y lo sabe todo, y es omnipresente y te vio haciéndolo. Así que no lo engañes, sé honesto, y no trates de forzarte a hacer alguna especie de ritual o reverencia. Fíjate, en tiempos muy difíciles de mi vida, que me vi obligado a orar como última alternativa, ya era cristiano, y yo sé que muchos cristianos no oran, ¿verdad? No se hagan. Ok, yo cero oración, cero, y me sigo considerando cristiano. Me empieza a ir cada vez más mal, 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 y el conocimiento limitado que tenía de Dios es que, pues es que no oro, por eso no está conmigo. Ok, voy a empezar a orar, pero ¿cómo le hago para orar? ¿Cómo le hago para que, como dice una canción de quién es? Jesús Adrián Romero, que cuando ora a veces viene Dios y a veces no viene, ¿verdad? No me acuerdo ya cómo va esa canción. Entonces yo la puse y cuando la escuché dije, pues ahí está la clave. Tengo que convencerlo de venir. Y empecé a preguntar, ¿cómo le haces para orar bien? Tiene que ser de rodillas, me dijeron. Dije, bueno, pues de rodillas. Y empecé un tiempo con las rodillas y me dolía, pero así es como le agrada a Dios, me aguantaba. Terminaba pensando más en cómo me dolían las rodillas que en lo que estaba orando. Y dije, no funciona. Ok, ¿qué otra forma puede ser? Te tienes que postrar. Así, panza abajo. Bueno, pues apenas me empezaba a acomodar, no pasaba ni un minuto y estaba bien dormido. Pues estás acostado, ¿verdad? Ay, perdóname, Señor. O justo antes de dormir te empiezas a decir incoherencias, no sé a quién le ha pasado, ¿verdad? Sí, Señor, la bota que está en el árbol. ¿Qué? Te pido por la bota, que ya no sabes ni qué estás diciendo, ¿verdad? Tratas de agarrar la onda y dices, y ya se me fue. ¿Cómo va a venir Dios así, ¿verdad? Entonces, no sé tú, pero si tú te has propuesto orar y tratas de asimilar algún ritual para hacerlo como le agrada a Dios, vas a tener toda esta problemática que yo te estoy comentando. Dice, no, mira, yo acostado leo la Biblia. Pues sí. Ya calientito, leyendo la Reina Valera 60, no empiezo con el libro de las genealogías. Maús engendró a este, y no, ya, ni siquiera 3, 4 versículos y terminas bien dormido. Entonces, tuve que ser honesto conmigo mismo y decir, soy un pésimo cristiano porque no puedo hacer lo que los otros cristianos hacen y por eso me va mal, porque Dios no viene en mis devocionales, la palabra. No viene a mis devocionales, estoy yo solo. Así que
tuve que luchar conmigo mismo para tratar de hacer que Dios viniera. Y lo que dije, bueno, ya que no me funcionó nada, voy a hacer mi propia técnica. ¿Cómo le hago para no dormirme? Bueno, pues me voy a sentar, voy a tener muchas luces prendidas y voy a estar tomándome un cafecito con unas galletas. Cuando se me ocurrió platicarle eso a alguien, me dijo, ¿qué te pasa, Hernán? Eso es abominación. Es, es horrible. ¿Cómo menosprecias la presencia? Comiendo café con galletas mientras oras. Y yo me preocupé, dije, que sí es cierto, ¿verdad? Y dije, pero no tengo de otra. Es la única forma de mantenerme despierto. Y si quiero orar de perdido 15 minutos, tengo que estar tomando café y comiéndome unas galletas que me gustan. Porque si no me gustan, no funciona. Así que tuve que empezar a implementarlo. Y ¿sabes qué? A veces duraba 2 horas orando. Se me pasaba el tiempo rápido, porque en lugar de estar tratando de forzarme a hacer un ritual para tratar de agradar a Dios, empecé a platicar a Dios como si estuviera hablando con un buen amigo. Y mientras que, como te iba diciendo, Dios, las cosas han estado muy complicadas. Pero te doy muchas gracias por estas galletas. Y empiezas a hablar y platicar y empecé a darme cuenta que aunque no sentía nada, me encontré a mí mismo hablando de muchas cosas con Dios, cosa que nunca había podido hacer. Entonces todavía me seguía quedando la duda, ¿habrá venido Dios o no? Y decía, bueno, venga o no venga, aquí voy a estar yo. Y todavía uno le echa ganas a pesar de lo ignorante que es, ¿verdad? Venga o no venga, ahí voy a estar. Y así estuvo, y de repente sentía cosas, ay Dios, hoy vino Dios, y después no vino. Y entonces fíjate, aunque empiezas a avanzar en darte cuenta que no se trata de un ritual que tienes que hacer, sino que se empieza a hacer un hábito. Dejé de sentarme con el café y las galletas. Ahora donde quiera que estaba, me encontraba hablando con Dios. ¿Y sabes qué? No sentía nada, pero yo me veía cambiado cada vez más, porque es muy distinto enfrentar el día con cosas acumuladas del día pasado. Pero si cada mañana te pones a hablar con Dios y le cuentas cómo te sientes y te pones a recordar como el salmista hacía, cuando decía, Dios, mis enemigos me rodean, estoy acabado, todos se burlan de mí, dice, pero tú fuiste quien nos sacó de Egipto, tú me has sostenido antes, y se pone a acordarse de todo lo que Dios ha hecho con él. Cuando tú haces eso y le dices a Dios cómo te sientes y luego te pones a acordarte de todo lo que Dios ha hecho por ti, te soy honesto, muchas veces te sigues sintiendo muy mal, sabes que las cosas están mal, pero algo adentro de ti te dice que Dios está contigo, pase lo que pase. Y empiezas a entender poco a poco la omnipresencia, de que no hay forma de que no estés con Dios. Así que, si te viene a la memoria, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Eso es entender la omnipresencia. No pensar que vino, me sentí con ganas y entonces funcionó. No, sí sino que no importa que esté en el valle de sombra de muerte, yo sé que Él está conmigo, por eso no tengo miedo, porque en ningún momento me quedé solo. ¿Me explico? Pero fíjate cuánto me tomó a mí entender. Darte cuenta que no se trata de un formalismo ante Dios para tratar de impresionarlo, de convencerlo de que venga, sino de ser tú y hablar con Él. Estar consciente de la enorme necesidad que tienes de hablar con Él y de decirle cómo te sientes. Y de decirle lo que ya sabe, porque ya vimos que en la omnisciencia dice la Escritura que todavía no lo digo y Dios ya lo sabe. Así que no lo estoy informando, lo digo porque necesito hablar con Él. Así que a veces me tomo mi café, a veces camino a la escuela a dejar a mis hijos, a veces cuando salgo a correr, a veces hago lo mismo en todo el día, las 3 cosas el mismo día, pero siempre necesitas estar hablando con Él, como eres, con tus palabras. Él está ahí escuchándote, jamás se apartó de ti, te conoce perfectamente
y sientas o no sientas, estuvo allí. Ha estado ahí y seguirá estando ahí por siempre. Así que cuando hablamos de la omnipresencia, los cristianos necesitamos comprenderla muy bien y alejarnos de prácticas totalmente antibíblicas, aunque bien intencionadas, totalmente erradas. Y estar conscientes que si hemos hecho lo malo o lo bueno, gloria a Dios, que es inmutable, y Él dijo, el que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Y en eso descansamos, ¿verdad? Siempre está con nosotros. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle algo que es de acuerdo a su voluntad y que puede cambiar mucho nuestras vidas. Pedirle que estemos conscientes de su omnipresencia en todo momento. O sea, que cuando te sientas solo y quieres hacer algo porque nadie te ve, le vamos a pedir a Dios, no me permitas pensar que estoy solo. No me permitas imaginarme solo. Quiero saber que estás conmigo. Eso es bueno y eso es malo en distintos sentidos. Cuando me está yendo mal o dudo, es bueno saber que Dios está ahí. Pero cuando me quiero esconder para pecar, no voy a estar en paz porque sé que está ahí. ¿Me explico? Así que solo alguien que ha nacido de nuevo le pediría eso. Jesús dijo, la condenación consiste en que los hombres aborrecieron las tinieblas. Perdón, aborrecieron la luz porque amaron las tinieblas, porque sus obras son malas. Lo oculto y lo escondido es una oportunidad para hacer lo malo. Y pedirle a Dios que nos haga conscientes de su presencia en todo momento nos va a ser incómodos, a estar incómodos cuando pretendas hacer algo que a Dios no le agrada, que sabes que no le agrada. Así que vamos a orar, Señor. Primero queremos pedirte perdón por todas las necedades o barbaridades que pensábamos, creíamos, incluso enseñábamos. Perdónanos por todas las veces que tratamos de influenciarte para que vinieras. Por todas las veces que tratamos de convencerte de alguna forma o de sobornarte, ya sea por medio de dinero, por medio de cantos, por medio de sacrificios. Tratamos de sobornarte para obtener algo de ti. Tratamos de sobornarte para convencerte de venir a nuestras reuniones. Tratamos de sobornarte, Señor, para que nos bendijeras. Perdona nuestra necedad y nuestra locura. Señor, concédenos entender. Sabemos que es de forma limitada, pero hasta donde nos hayas puesto el límite, entender y comprender que siempre estás con nosotros, pase lo que pase. Que aun si fuésemos incrédulos, no nacidos de nuevo, tú siempre estás con nosotros. Porque estás en todo lugar. Enséñanos a entender, Padre, también tu trascendencia. Tú eres inalcanzable para nosotros. Tu sabiduría, como dijo el apóstol Pablo, es insondable. Aún así sabemos que estás cerca de nosotros, Padre. Que prometiste que siempre lo estarías porque no puedes dejar de ser Dios. Porque no puedes negarte a ti mismo. Por esa misma razón siempre eres fiel porque no puedes negarte a ti mismo, Padre. Por eso sabemos y reconocemos nuestro pecado porque tú estuviste ahí cuando pecamos. Tú estuviste ahí cuando nos escondimos para hacer lo malo. Tú estuviste ahí viéndonos, como dice la Escritura, tus ojos siempre están viendo a los buenos y a los malos. Tus ojos nos vieron cuando deliberadamente nos rebelamos contra ti, Señor. Y aún así eres fiel. Aún así nos amas porque tú decidiste hacerlo con amor eterno antes de la fundación del mundo, Señor.
Así que no hay palabras para expresar nuestra gratitud, porque a pesar de nosotros, tú nos has amado. Porque no hay nada en nosotros que pudiese ser atractivo para ti, Señor. Nos has llamado para tu gloria y para tu honra, solamente porque así te plació. Y por eso estamos agradecidos. Perdona nuestras maldades, nuestros pecados, y haznos conscientes de tu presencia en todo momento. Queremos decir, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estar consciente que no importa qué esté haciendo, siempre estás conmigo. Al acostarme, al levantarme, siempre estás conmigo, Señor. Ayúdame a entenderlo, que me sea de consuelo en los momentos difíciles y que me sea como un límite cuando quiero pecar. Transfórmame, Señor, a tu imagen. Si me rebelo, disciplíname. Si peco, corrígeme, Señor, pero no me entregues a mis propios deseos. No me hagas pensar que estoy oculto. No me hagas pensar que estoy lejos de ti, que no te vas a enterar de lo que hago. Concédenos estar conscientes de tu presencia, Señor. Gracias por tanta paciencia que nos has tenido. Gracias por tolerarnos. Gracias por tratar con nuestras vidas, por darnos a cada uno conforme a nuestra necesidad, por disciplinarnos a cada uno según sus áreas de debilidad. Gracias porque nos sostienes. Gracias porque nunca nos dejarás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Acá hay una pregunta. ¿Me ayudan con el micro, por favor? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ahorita que mencionabas acerca de tu experiencia cuando orabas, que decías que a veces sentías algo y a veces no, y decías, Dios sí vino, Dios no vino. Me quedé pensando, ya ves que en las iglesias cristianas suelen mucho decir el que está cantando, Dios habita en medio de la alabanza. Ajá. Y pues efectivamente en Salmo 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Sí. Eso se refiere a que en las alabanzas es mencionado Dios, por eso se dice que habitas, o que realmente habita cuando se le alaba a Dios. Ok. Bueno, ahí habría que tomar en cuenta, cuando interpretamos un pasaje hay que ponerlo en armonía con toda la escritura, ¿verdad? Y ya leímos que Dios se aleja del impío. ¿Qué tal si el impío canta? Dios dirá, rayos, ahora tengo que ir. ¿Qué tal si el contrito y humillado de corazón no canta? ¿Dios no va a estar ahí? Dice, espérame. La forma correcta de interpretar este pasaje de que Dios está en la alabanza de su pueblo, ahí está la respuesta, de su pueblo, de los que son de Él, de los que tienen un corazón contrito y humillado ante Él. Así que Dios está con los suyos, canten o no canten. Y en ese pasaje cuando dice de la alabanza de su pueblo, implica que su pueblo está agradecido y le canta, pero no es porque le cante que Dios está ahí, sino porque son de Él. ¿Me explico? Sí, pero bueno, aquí va mi duda. O sea, ¿a qué se refiere con decir que Dios habita? O sea, ¿qué implica que Dios habite? Por decir, con el impío no habita, pero conmigo sí, pero está en todos lados, pero ¿qué implica que Dios habite ahí? Bueno, como lo mencionaba, es en cuanto a la manifestación de sus atributos, ¿verdad? Cuando Dios te permite experimentarlo, y no hablo de una sensación emocional, cuando experimentas que se te hace justicia, estás experimentando un atributo de Dios, ¿verdad? Y si te está yendo mal y sientes que obtuviste ayuda, eso es experimentar algo de parte de Dios. Entonces, cuando su pueblo está contento y le canta porque está agradecido, hablamos que Dios habita ahí porque son personas de Él que empiezan a experimentar lo que Dios es. Pero si te fijas, nada que ver con que vamos a cantarle para que esté entre nosotros. Eso ya se vuelve algo absurdo a la luz de los demás pasajes de la Escritura. O sea que en mi diario vivir, porque tienes un montón de dificultades en tu diario vivir, y de repente viste una luz en medio de tus problemas, eso implica que fue Dios que habitó o habita en. Es que el hecho de ahí habitar en el lenguaje antropomórfico implica que Dios está ahí y lo puedes ver e interactuar con Él.
Entonces, desde el punto de vista humano nos podemos sentir solos, pero hablando de la omnipresencia, nunca estás solo. Entonces, ese concepto de soledad o sentirte alejado de Dios sería, en lenguaje antropomórfico, lo opuesto a que Dios esté ahí contigo. Entonces, si hablas de los israelitas que tenían el tabernáculo y decían, Dios está con nosotros, eso, como todo el camino en el desierto y todo lo que estuvieron sufriendo y padeciendo, no había agua, Dios les daba agua. No había comida, Dios les mandó maná. Se fastidiaron del maná, Dios les mandó codornices, incluido el castigo y la disciplina, ¿verdad? Con las codornices. Venían a atacarlos, Dios les hablaba, ya sea que le levantaran las manos a Moisés o que Josué pidiera que Dios extendiera el día. El concepto de que Dios habita entre su pueblo implica que experimentas el favor de Dios en tu vida. Entonces, cuando el pueblo le está alabando, implica que Dios ha estado entre ellos porque los ha estado ayudando. Pero no lo puedes tomar en el sentido literal de que Dios vive entre los que cantan, porque aunque cantes, si eres un impío, Dios no habita en ese sentido contigo. Entonces decir que habita es asumir que sus atributos se están manifestando en el que te lo está alaba. ayudando, que Ajá. sientes que te hace entender, avanzar. Es como Ok. dice, se ve que Dios está entre ustedes. Entonces es lo mismo donde Moisés le decía a Dios, dice, si tu presencia no va conmigo. No vamos. Ah, ok. Entonces es la misma situación. Exactamente. Gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Tengo una pregunta sobre, ahorita comentabas que cuando tenemos pruebas, Ujú. en el capítulo de Santiago, en el número 1, en el versículo 2, dice que debemos de estar en sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Ujú. Y ahorita que comentabas que cómo sabemos que Dios está con nosotros, Pablo le dice que cuando sepamos que tenemos los frutos del Espíritu, Ujú. ahí es cuando podríamos nosotros reconocer que el Señor está con nosotros, Sí, cuando experimentamos gozo, paz. pero ahí, bueno, habría que ver la palabra gozo en el sentido bíblico, porque nosotros en nuestro idioma entendemos el gozo como estar alegre, ¿verdad? Pero ¿podrías estar gozoso cuando se muera algún familiar o algún ser querido? Dices, oye, algunos dicen, sí, yo aquí estoy bien contento, ja, 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 aunque se murió. Dice, espérame, no está hablando de eso la escritura, ¿verdad? Porque ese gozo en el original implica un estar agradecido con lo que pasa, no necesariamente sentirte feliz. Entonces, estoy en pruebas y me siento gozoso, no te está pidiendo que estés riéndote y feliz aunque te está yendo bien mal, sino que tú estés agradecido con Dios por lo que está pasando, porque sabes que todo obra para bien. Entonces, ese gozo proviene del Espíritu Santo y podemos saber que Dios está contigo porque tienes gozo en medio de la dificultad. ¿Sí? Esa era nada. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Buenas noches. Yo tengo una duda, por decir, las personas que no se les ha revelado la buena nueva, o por decir incluso, yo conocí pues de la Biblia y de todo ya grande, pero Ujú. yo recuerdo que de adolescente, de niña, yo siempre creí en Dios, a lo mejor no con ni idea de quién era, ¿verdad? Ujú. Nada de sus atributos. Una persona así puede experimentar a Dios cuando no ha conocido su revelación a través de la escritura, o solo es una emoción Bueno, la escritura dice, los demonios creen y tiembla. y tiemblan. Ajá. Entonces, si le agregamos las palabras de Jesús, no puedes entrar al reino de los cielos a menos que nazcas de nuevo. Entonces, el hecho de creer algo no implica que conoces a Dios, en el sentido de, Jesús dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y una relación cercana. Entonces, si los demonios creen y como quiera no son salvos, el hecho de que una persona crea toda su vida que hay un Dios, pero no ha nacido de nuevo, como quiera está condenado, ¿verdad?
es el nuevo nacimiento lo que nos hace saber que Dios nos ha elegido para salvación. Sí, pero no me refiero tanto a eso, sino a que puedan experimentar, no sé, el agradecimiento Ah. o el consuelo, Sí, porque porque pues, tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, Ajá. los leprosos que Jesús sanó, ¿cuántos regresaron? uno. Nomás uno. Ajá, O sea, sí. Dios puede en su misericordia sanar a un incrédulo, a un impío, claro. Él es bueno y puede considerarle favores a los hombres en el sentido de algún beneficio en particular. Pero eso no implica que sean hayan sido salvos. elegidos para salvación, ¿no? Bueno, lo recuerdo porque pues cuando empecé en esto, yo recordaba el versículo que deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, bueno, pues yo estaba bien muerta, ¿no? O sea, Sí. pero eso no, o sea, aún así yo decía, pero yo o creía haber sentido a Dios en algún momento de, pues de tristeza o de angustia. Y dije, a pesar de que estaba muerta en mi espíritu, o así fue como me enseñaron, que al momento en que tú llegas, te acercas o haces la oración, para que yo ni cuenta me di a qué horas la hice, pero que ahí hay como esa, que revive tu espíritu o algo así. Pero eso ya entendemos que solo puede ser a través del nuevo nacimiento, Ajá. cuando Pasas dejas de de estar muerte muerto. a vida. Ajá. Ok, Pero el gracias. punto es que Dios en su misericordia, como dice, Dios es bueno y hace que el sol salga para buenos y malos, o manda su lluvia para justos e injustos. Dios en su misericordia puede permitir incluso sanar a alguien. Yo conocí un caso de una señora que acudió a la iglesia donde yo me congregaba antes, porque su hija, creo que no, uno de sus pulmones era muy pequeño y estaba muy grave. Se le habló de Dios y se oró por ella y así, y al poco tiempo llegó con radiografías donde mostraban que su pulmón ya era normal. Y todos estábamos impresionados porque nos constaba que vimos a la muchachita totalmente enferma y después la vimos como si nada. Y aún así ellos nunca quisieron saber nada de Dios. Después de que experimentaron eso, se regresaron a su vida como era antes. Qué mejor ejemplo, ¿verdad? De que recibieron beneficio. Exacto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. En Génesis se habla sobre que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ujú. En ese caso de la omnipresencia, ¿cómo no caer en el panteísmo al decir, ¿sabes qué? Abrazo a Dios cuando tengo un prójimo, al prójimo que lo abrazo? ¿Cómo decir que no está en él en ese sentido? Ok. Es que una cosa es portar la imagen de Dios y otra cosa es que yo sea Dios, ¿verdad? El panteísmo implicaría que yo soy una parte de Dios. Entonces, no hablarías de crear algo a imagen de Dios, porque ni siquiera hablarías de crear. Porque ¿cómo podría Dios crearse a sí mismo? Es lo que mencioné al principio. Entonces, partir del panteísmo y tratar de explicar, jamás podrías hablar del principio de las cosas. Entonces, si somos creados y portamos la imagen de Dios, pero estamos seres limitados, es imposible que tengamos los atributos divinos. Al decir que Dios es trascendente, también estamos diciendo que Él es el único trascendente, porque no hay nada previo a la creación. Entonces, es imposible partir de Génesis al panteísmo por el hecho de que portemos la imagen de Dios. ¿Me explico? En cuanto a la inmanencia, bueno, nosotros somos, en relación a Dios, vendríamos siendo, la creación viene siendo inmanente, por así decirlo. No, al revés, el atributo es de Dios. Dios es el inmanente, está en toda su creación. Cuando el apóstol Pablo dice que en Él somos y en Él nos movemos y existimos, hace referencia a que si Él está en todo, es como si nosotros estuviéramos en Él. Pero eso no significa que transfieres el atributo de la inmanencia al hombre. El atributo es, bueno, aunque la inmanencia no es un atributo, sino la forma en la que se expresa la omnipresencia, es algo que corresponde a Dios. Pero ahí partiendo del hecho de que no somos nada fuera de Él, siendo creyentes o no creyentes, ¿se podría tomar como inmanente o no? La creación, vaya. No, porque nosotros estamos limitados a un solo lugar en el espacio. Si Dios está en todos lados, es imposible que nosotros repliquemos esa
ese atributo, así hablando de la omnipresencia, ¿verdad? Entonces, Dios está en nosotros, todos estamos desde ese sentido en Dios. O sea, eso es lo que Pablo trata de expresar. No es algo ajeno a nosotros, sino que todos estamos en Él, porque Él está en nosotros. Es un sentido distinto. ¿Sí? Más o menos. Okay. Bueno, esta otra pregunta. Ahorita comentaron sobre lo bueno creo, de Jesús, no recuerdo qué libro es, pero que dice, apartados de mí, nunca los conocí. En cuanto a la omnisciencia, bueno, sabemos que Jesús habla está hablando de cuando sea el juicio, ¿no? O sea, ahí ya es Dios como tal. Entonces, ¿cómo entender el decir que nunca os conocí siendo el Dios? Ok. Es que ahí la palabra, no, el conocí no es de conocimiento, sino viene de ginosco, que es un conocimiento personal, cercano. Entonces, nunca os conocí no hace referencia a la omnisciencia en cuanto al conocimiento de todas las cosas, sino a la presciencia. Y ese es otro atributo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, el nunca os conocí no hace referencia a un conocimiento, sino a un acercamiento, una relación en persona. Más adelante lo estudiamos. Gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Pastor, ¿cómo entender todas estas cosas que nos has explicado en el caso de tantos lugares inhóspitos que existen en el mundo, donde no hay seres vivos en cuanto a, por ejemplo, el pasaje que dice que en él vivimos y nos movemos? Lugares inhóspitos en esta tierra, hay muchos, no sé, en el fondo del océano. Y todo esto que nos ha explicado acerca de la omnipresencia de Dios, que no sea el panteísmo, ¿cómo podemos entender la omnipresencia de Dios en ese tipo de lugares? Pero ¿cuál sería el problema de que Dios esté en un lugar totalmente inhóspito? Mi pregunta es, ¿cómo está en esos lugares inhóspitos? ¿Cómo lo podemos entender? Vamos a pensar que nos ponen una imagen ahorita ahí de un lugar inhóspito. Bueno, pues desde que la tomaron ya no fue inhóspito, ¿verdad? Pero suponiendo que la pudiéramos ver, ¿de qué manera Dios está en ese lugar sin caer en el panteísmo que también nos has explicado? O sea, ¿cómo podemos entender la omnipresencia de Dios en ese tipo de lugares? Ok, es que el tipo de lugar no afecta en ninguna forma el hecho de la omnipresencia. Por eso, hablando del peor de los lugares, el lago de fuego, allí está Dios. Así que el lugar más inhóspito que te imagines no se compararía con el lago de fuego. Si podemos entender a Dios en el lago de fuego, no hay nada que nos dificulte entender en cualquier lugar inhóspito, porque el hecho de que Dios esté ahí no significa que va a bendecir todo lugar en el que Él está. Así que en su omnipresencia está en todas partes, y aún el lugar más inhóspito que puedas imaginar tiene leyes que lo mantienen inhóspito, y es Dios quien sostiene todo eso. Entonces, el simple hecho de que haya algo ya es prueba de que hay Dios. Esa sería la manera de entender la omnipresencia de Dios en ese tipo de lugares, refiriéndonos a la creación, es lo que me acabas de explicar. O sea, ya estaríamos hablando de por cuanto Dios lo creó, como decía alguno de los versículos, que todas las cosas en Él subsisten. Tendríamos que hacer referencia en ese tipo de lugares al Creador. O sea, Dios está ahí en cuanto a que Él lo creó, nada más, es lo único. Y no lo creó y se hizo independiente de Él. Es decir, no es que Dios haya creado las cosas, le dio reglas y dijo, ahí ahora sí arréglense ustedes, sino que todo está en Él y Él es el que hace que todo funcione, aún los lugares más inhóspitos, aún el lago de fuego. En Él subsisten todas esas cosas. Ok, pastor, bueno, yo hice cosas malas, ¿verdad? Hace tiempo. Pero vamos a pensar ¿Y que ya no? La verdad no. No las mismas. Sí, no, o sea, yo no podría decir que ahorita sigo haciendo cosas malas. O sea, la verdad no lo podría decir. Pero hace tiempo sí, ¿verdad? En aquel tiempo. Pero vamos a pensar que ahorita están violando a una niña. Y no pensemos en el lago de fuego y que Dios y que apartados de mí, no. Ahorita están violando a una niña o están descabezando a algunos hombres.
En ese tipo de casos o lugares o situaciones que se están presentando ahorita, Ajá. ¿cómo entendemos todo lo que nos has explicado igual acerca de la omnipresencia de Dios? ¿En qué manera la podemos entender en ese caso donde ahorita está el violador haciendo mal, está el asesino? Ahí, ¿cómo podemos entender la omnipresencia de Dios? Bueno, partimos de lo mismo. El hecho de que Dios esté en un lugar no implica que va a bendecir ese lugar, ¿verdad? La omnipresencia no tiene nada que ver con la manifestación de la bondad o de los atributos. Ahora, el problema del mal lo tocamos en la clase o en el tema pasado de la omnipotencia. Tendríamos que separar las cosas emocionales de las intelectuales. ¿Puede haber un Dios bueno y todopoderoso y maldad al mismo tiempo? Demostramos que lógicamente es posible, no hay ninguna contradicción ahí. Entonces, si Dios tiene suficientes buenas razones para permitir la maldad, entonces Dios permitiría la maldad porque hay un bien que está persiguiendo. Y desde la perspectiva divina, las cosas son muy distintas, porque si Dios tiene el poder sobre todas las cosas, y como dice la Escritura, llegará el momento en que borrará toda tristeza, todo llanto, todo dolor. Todo eso va a desaparecer y por la eternidad va a estar con Él. Dios puede hacer o no hacer como Él haya establecido en sus planes soberanos. Emocionalmente puede generar una carga difícil de llevar. Que no me agrade eso es algo totalmente distinto a entender intelectualmente por qué Dios pudiese permitirlo. Así que reconocemos bíblicamente hablando que puede ser muy doloroso, puede destrozarte emocionalmente, pero eso no implica que no hay una buena razón para llevarlo a cabo. Entonces, intelectualmente tenemos la respuesta en la Escritura. Si no te gusta, ese es un problema aparte. Tú tendrías que lidiar con tus emociones. Pero intelectualmente no hay nada ilógico en que Dios permita la maldad para llegar a un bien. Y el caso extremo es Jesús. Y por medio de lo que Dios permitió en Jesús, todos tenemos salvación. Cualquier sufrimiento humano que compares con el Calvario de Cristo, no hay comparación. Y si Dios permitió la máxima maldad sobre un hombre totalmente inocente y puro, para lograr un beneficio en toda la humanidad que Él eligió para salvación, las demás cosas que según su voluntad decida permitir no presentan un problema intelectual. Emocionalmente sí hay que tratarlo y asimilarlo y llorarlo, como la Escritura enseña. En el caso del luto, cuando perdieron a Moisés, cuando perdieron a Aarón, se dedicaron 30 días a llorarlo. Ese asunto emocional no va a desaparecer, pero bíblicamente también estamos llamados a someter nuestras emociones a Cristo. El día que estemos allá, entenderemos muchas de las cosas horribles que han sucedido en el mundo y entenderíamos, si Dios lo permite, las razones por las cuales Dios le permitió. Así que la respuesta es en dos áreas. No hay ningún problema bíblicamente hablando en que esas cosas pasen y emocionalmente tiene que tratarse de manera que puedas dominarlo. Pastor, mi pregunta es más orientada hacia el tema que vimos el día de hoy, refiriéndonos a la omnipresencia. Según lo que me has explicado, lo que alcanzo a entender es que entonces la omnipresencia de Dios en este tipo de casos, independientemente de los sentimientos y la maldad y todo eso, y que si van a obrar para bien o no, lo que he alcanzado a entender es de que la omnipresencia de Dios en este tipo de situaciones es, por así decirlo, permisiva. O sea, que Dios está ahí, pero pues permitiendo que sucedan esas cosas, como tú lo explicas, asumiendo, que a mí me cuesta trabajo hacerlo, que todas las cosas malas van a servir para un bien. Y aunque pones el ejemplo de Cristo, que no hay ninguna duda, y podemos hablar de José y de otros ejemplos bíblicos que son conforme a un propósito bíblico, en lo personal a mí me cuesta trabajo entender que todas las cosas malas apliquen en ese mismo sentido y vayan a ser para un bien, como el pasaje que hemos visto, de que sabemos a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero no sé si lo entendí bien, pastor. Entonces, ¿la presencia de Dios en ese tipo de situaciones de maldad es permisiva nada más? Porque yo no alcanzo, independientemente de si me choca o no me choca, que haya malos y cosas malas, no. O sea, lo que estamos hablando de la omnipresencia, ¿es permisiva? ¿No hay otra manera como lo pueda entender? No siempre. Cuando Daniel fue echado al foso de los leones, Dios intervino. Cuando
uno de sus hijos esté en un riesgo de muerte como Jonás a punto de ahogarse, Dios interviene. Pero no intervino cuando mataron a Jesús, no intervino cuando mataron a Pablo, cuando apedrearon a Esteban. Entonces, no se puede generalizar que el hecho de que la omnipresencia esté ahí implica que Dios va a permitir lo que pase. Por eso, lo primero que respondí es, la omnipresencia no implica que Dios va a bendecir todo lugar en el que Él esté. Y si Dios está en un lugar y no lo bendice, sigue siendo su criterio, ¿verdad? Sigue estando ahí. O sea, Y donde él- están violando a la niña, sigue estando Dios ahí. No alcanzo a comprenderlo, pero tengo que asumir que ahí está Dios. Bueno, si hay algo que no se puede comprender, hay dos razones. Que sea ilógico o que te falte información, ¿verdad? No hay otra. Porque si no es ilógico, entonces es comprensible. Todo nuestro razonamiento parte de la lógica. Si no es ilógico, es comprensible. Habría que, si aún así no se comprende, entonces hay que buscar más información, ya que es posible comprenderlo. Entonces, como lo comenté, y ese es el punto que tienes que estudiar, si Dios es bueno y permite la maldad, ¿deja de ser bueno? No, porque puede haber buenas razones para permitir la maldad, ¿verdad? Entonces, no es ilógico ni contradictorio que un Dios bueno permita la maldad. Ahora, si Dios quiere detenerlo, pero no lo hace porque no puede o no lo hace porque no quiere. Él es omnipotente y lo puede hacer, entonces no lo hizo porque no quiso. Un Dios omnipotente puede decidir no hacer algo al respecto y eso lo hace que deje de ser omnipotente, claro que no. Así que no hay nada contradictorio en que Dios permita la maldad y que Él sea bueno y todopoderoso. Eso implica que es comprensible. Por eso, en la parte emocional puede ser desagradable. Y eso es respetable, ¿verdad? Puede desagradarte, pero no puedes decir que no lo entiendes. Sí, creo que ya lo entendí, pastor. Okay. Según es lo que te he escuchado, Él está ahí permitiendo esa maldad y eso no hace que Él deje de ser bueno ni que deje de ser omnipotente. Simplemente Él está ahí pues permitiendo que el violador la viole y que el otro lo mate y todo. Pero Él está ahí, no deja de estar ahí. Así No es como deja lo he de estar ahí. entendido. Ya olvidándonos de los sentimientos y todo eso. Pastor, cuando te escucho hablar, me acuerdo del refrán que dice, bueno, sí sea refrán, pero que dicen que cada quien habla como le fue en la feria, ¿verdad? Ajá. Cuando pones los ejemplos sobre tu alabanza, sobre tu Ajá. oración y todo eso. Pero estás de acuerdo en que no es algo general y no es una ley, ¿verdad? Lo que a ti te haya pasado, o sea, no quiere decir que a todos nos haya pasado así. ¿Por qué hago este comentario, pastor? La Biblia nos exhorta incluso a la alabanza, nos habla de la oración, ¿verdad? Creo que en eso no hay duda. Entonces, como bien nos has enseñado que la Biblia no se contradice, nada más quiero confirmar yo este punto. Si un cristiano nacido de nuevo siente en su corazón alabar a Dios y siente en su corazón orar a Dios, eso no quiere decir que sea un ignorante y que no haya entendido que Dios es omnipresente, por las experiencias que nos has compartido y que es cierto, o sea, sí funcionan así, yo no digo que no, pero nomás quería confirmar ese punto. O sea, si un cristiano quiere alabar de todo corazón y es nacido de nuevo y quiere orar a Dios, o sea, eso no le va a quitar ni la omnipotencia a Dios, ni la omnisciencia a Dios, ni la omnipresencia de Dios. Él lo quiere hacer como tú has dicho, bueno, reformulando la pregunta del hermano, te entendí que esa era una manifestación de que han sido nacidos de nuevos y que están contentos y por eso dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así más o menos te entendí. Entonces, pastor, tomando en cuenta eso, me quedaron unas palabras como que han nacido de nuevo, Dios ha sido bueno con ellos y ellos están contentos. ¿Cómo te haré la pregunta? No quiero parecer un poco, por así decirlo, pastor. Entonces, en esta congregación sí veo que está la escritura, que veo que está la palabra, que somos edificados, como dice la palabra, todo eso está bien, todo está bien. Pero respecto a la alabanza, pastor, creo que es parte del pueblo de Dios, creo que Dios ha sido bueno con nosotros. La única duda que me queda entonces, pienso que si entonces no estamos contentos en esta congregación, o por qué Dios no se manifiesta, como preguntaba el hermano, como te entendí que explicaste respecto a ese pasaje de que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Acaso es que en este lugar nos falta estar contentos? Yo creo que sí son el pueblo de Dios
y creo que Dios ha sido bueno. Entonces, ¿por qué no, por así decirlo, no se manifiesta tanto respecto a la alabanza, ¿verdad? Respecto a que son 2, 3 cantos cada 2, 3 domingos, no sé cada cuándo sea. No sé si me expliqué en la última pregunta, pastor. O sea, Sí. eso no le quita a Dios que deje de ser omnipresente si yo quiero alabar, si yo quiero orar, y si no se manifiesta en un cierto lugar, ¿quiere decir que entonces no estamos contentos o por qué no se manifiesta así como lo dice la Biblia? ¿Por qué no se manifiesta Dios o la alegría? Eso es la alegría. Alegría. Bueno, hay dos cosas. Número uno, yo dije claramente que si tú quieres cantar, cántale porque tú lo quieres hacer, no por tratar de hacerlo venir. Lo absurdo de cantar para hacerlo venir es que ignoras la omnipresencia, ¿verdad? Así que tú puedes cantar lo que tú quieras, siempre y cuando lo hagas consciente de que eso no es un mecanismo para atraer a Dios. Lo haces porque así lo quieres hacer, así lo necesitas hacer. Y eso no tiene ningún problema. Pero cuando hablamos de la congregación, hay reglas claras que en cuanto a la expresión, Pablo es claro que no debemos parecer locos, ¿verdad? Entonces, tú puedes alegrarte lo que quieras, pero hay una limitante. A la hora en que expresas la alegría, no debes parecer un loco para no ser tropezadero a los demás. Entonces, partiendo además de que cada uno tiene una forma particular de expresarse, sería imposible que determinaras qué tan alegre está una persona por lo que tus ojos pueden ver. Porque hay personas que incluso lloran de felicidad. Tú verías a alguien llorando y dirías, yo no te veo la alegría, pero sería absurdo que trates simplemente por percepción determinar el grado de felicidad que una persona experimenta. Así que se vuelve algo muy subjetivo tratar de determinar por la cantidad de saltos o la intensidad de la voz o la cantidad de los aplausos el grado de felicidad que experimentas. Así que hay libertad, si realmente y genuinamente te sientes así, expresa tu alegría, pero no parezcas un loco. Y si quieres parecer loco, lo puedes hacer en tu casa todas las veces que tú quieras. Danzar, brincar, remolinear, lo que quieras, no vas a ser tropezadero a nadie, siempre y cuando lo hagas honestamente. ¿Me explico? Dice que esa iglesia primitiva, pastor, como le llaman, dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, En la comunión unos con otros y en las oraciones. y en las oraciones. Cuando dice ahí en las oraciones, pastor, ¿a qué se refiere o cómo lo podemos entender? Pues ahí lo ves en la escritura, oraban unánimes. Oraban y decían, por ejemplo, Señor, danos de nuevo para hablar de tu palabra, que no hagamos caso a sus amenazas. Ese tipo de oraciones pueden ser de gratitud, de lo que sea, pero se ponían de acuerdo y todos estaban, cuando dice unánimes es que todos estaban en el mismo entendimiento de lo que iban a orar. Sí, y se hacía juntos en un mismo lugar. O sea, no era el tipo de oración de apártate tú en tu lugar. No necesariamente, O sea, sí porque era un congregacional, por así si decirlo. partían el pan en las casas, también oraban ahí. También tienes que pueden orar solos. O sea, el punto es que hablen de orar no puede ser limitado a la congregación, porque también hay pasajes que dicen que ores sin cesar. Entonces, la oración que tú hagas en cualquier momento puedes perseverar, estés o no estés en la congregación. Lo mismo es alabar. De hecho, la Biblia, estás triste, canta salmos, dice el apóstol Pablo. Pero eso no significa que ya quiero que sea domingo para cantar salmos. No, donde estés triste, cántalos, aunque no estés en la congregación. Te entiendo, pastor, que dices que no es solo de la congregación, pero estás de acuerdo en que tampoco la excluye. Claro O sea, que no. tampoco debemos decir, bueno, no, es todo ya, cada quien ahí en su casa, vuélvanse locos como quieran y oren todo lo que quieran, pero para no parecer locos como congregación, mejor vamos a tratar de esperarnos. Claro, porque aquí el enfoque no es venir a cantar, es parte de lo que hacemos, pero no es el objetivo principal. La principal adoración es el estudio de Dios, el conocerlo y entenderlo. Si alguien ha de gloriarse, gloríese en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová. Así que si tú te fijas en la iglesia primitiva, no hay reflejo de que la gente se reuniera principalmente a cantar. Las partes donde cantan es porque estaban encarcelados, Pablo y Silas, y estaban cantando, ¿verdad? O lo que estuvieran haciendo. No hay evidencia en el Nuevo Testamento que la iglesia se reunía y se echaban sus canciones y cada quien se iba a su casa o al último le dedicaban un tiempito a la predicación. No, se reunían para perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si la alabanza fuese fundamental, ahí también lo diría, ¿no? Bueno, estaba haciendo referencia yo a las oraciones, no tanto a la alabanza. Bueno,
El punto es eso, cuando tú enfocas hacia la alabanza y por qué sí, por qué no, es porque es un elemento útil, pero no el objetivo de congregarnos. Por eso, si alguien dice que yo necesito cantar, tienes toda la semana para desahogar tu necesidad. No hay ninguna razón bíblica para venir a hacerlo aquí, ¿no? Si lo puedes hacer en tu casa. ¿Tendrías algún problema, pastor, si algún grupo de hermanos que no sé, no estoy diciendo, estoy pensando en voz alta, sintieran en su corazón y decirte, pastor, queremos reunirnos X día a X hora, déjanos entrar o préstanos la llave, queremos venir a alabar a Dios, creemos que somos nacidos de nuevo y queremos tener cierto entendimiento y la verdad no vamos a parecer locos? ¿Tú tendrías algún problema con permitirles eso, que lo hicieran? Bueno, ¿cómo está eso de no vamos a parecer locos? Es que a veces te he escuchado como que es bíblico, ¿va? Dice que no parezcas loco. Quieren venirse a cantar, pero no van a parecer locos. Sí, porque a veces he escuchado que dices que la Biblia dice que no parezcamos locos para con otros. Entonces, vamos a pensar que sean un grupo de cristianos maduros, por así decirlo. No sé, que Dios haya puesto en su corazón eso y que te digan, oye, ¿sabes qué, pastor? Queremos reunirnos un día que está aquí solo el lugar, queremos alabar con instrumentos, sin instrumentos. ¿Tendrías tú algún problema con permitirles eso? Por puro gusto. Sí, porque ellos son el pueblo de Dios, Dios ha sido bueno con ellos y están contentos y aparte de hacerlo en su casa, se quieren reunir como hermanos en un lugar como este. ¿Tú tendrías algún problema? No, no hay ningún problema, siempre y cuando lo hagan por gusto, ¿verdad? Sí, o sea, no les van a pagar ni nada, ni van a salir en la televisión. En lugar de que dijeran, venimos a traerle unción o a que Dios se mueva con libertad, ese tipo de cosas, yo diría, me opondría totalmente porque no es bíblico. No, estamos hablando de gente que tiene cierta madurez, cierto entendimiento. Claro. Y así todo. como hay quienes dicen, queremos hacer un grupo de debate, excelente, queremos venir a cantar, canten, no hay ningún problema. Gracias, pastor. ¿Alguien más?